Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bien, en esta tarde vamos a ver una cuarta parte de que la tentación se enfrenta con la palabra de Dios. Aquí hemos llegado a la última parte cuando el tentador, Satanás, trata de pedirle a Jesús que lo adore, que lo adore. Pero termina este pasaje hablándonos de que es Dios el que debe recibir toda la adoración, toda la alabanza y la gloria. No solamente estamos viendo aquí cuál es la voluntad de Dios, que Dios debe ser adorado y glorificado, sino que también hemos visto cuál es el propósito de Satanás, del enemigo. Dijimos dos cosas. Lo primero, el enemigo quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo ignorante de las Escrituras. Ese es el propósito del maligno. Quiere que no conozcamos las Escrituras. Si ustedes lo han notado, en las tres tentaciones que hemos visto, Jesús siempre le responde con la Escritura. Jesús dice, escrito está. Así que el enemigo sabe que en la palabra está la victoria del creyente. En el conocimiento de la palabra de Dios está la victoria en contra del pecado. Pero el enemigo quiere mantenernos alejados de la Biblia. Él quiere que no leamos la palabra de Dios y que incluso estemos influenciados por falsos maestros. El enemigo quiere que nosotros seamos descuidados al escuchar la palabra de Dios. Recuerdan Hebreos capítulo 5 cuando dice, os habéis hecho tardos para oír. Eso es lo que quiere el enemigo, que nunca podamos llegar a ser hacedores de la palabra. Porque si no conocemos la palabra, nunca vamos a poder ser hacedores. Quizás muchas veces nuestra actitud cuando venimos a la iglesia es voy a escuchar y veré lo que me queda. Cuando nuestra actitud debiera ser venir a la casa de oración a estudiar la palabra de Dios. De hecho, si lo pensamos, ahora estamos en la escuela dominical. Venimos para estudiar la palabra de Dios. Así que cuando vengamos a la iglesia tenemos que venir preparados espiritualmente, dispuestos a escuchar la palabra de Dios, pero también a estudiarla. Y el Espíritu de Dios va a hacer una obra interna en nuestros corazones. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso le pasó al pueblo de Israel en aquel tiempo. No quisieron conocer a Dios por la palabra. También en Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Que le conozcamos a través de su palabra. Por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que, ¿cuál es el énfasis del pueblo de Dios? Conocer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de ir a la cruz, ustedes lo recuerdan ahí en Juan capítulo 17, el Señor hace una oración al Padre de rendición de cuentas. Y dos cosas muy importantes que Jesús le dice al Padre es, Padre, yo les he dado tu palabra. Y también otra cosa que Jesús dice es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando llegamos a las cartas del Nuevo Testamento, Pablo, en su última epístola a Timoteo, antes también de ser muerto por el Evangelio, Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, porque llegará tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Así que, ¿cuál es el énfasis que debe tener el pueblo de Dios? Un énfasis en la palabra. Cuando Jesús enfrentó al enemigo, cuando
el enemigo, el tentador, vino a tentar a Jesús, Jesús las 3 veces respondió, escrito está. La palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a ser victoriosos en contra del pecado. Ahora, algo importante es que la palabra de Dios no son como las flores del campo, ¿no?, que uno puede ir y arrancarlas. La palabra de Dios más bien se parece a las joyas preciosas que alcanzamos cuando penetramos en la tierra y llegamos hondo como el trabajo de un minero y alcanzamos la gema que está allí adentro de la tierra. Una segunda cosa que también vimos, que Satanás no solamente quiere que nosotros seamos ignorantes de la palabra, en segundo lugar, Satanás quiere que nosotros dependamos de nuestras fuerzas y no del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien guía la vida del creyente. Aquí en el relato de Mateo, no lo dice, pero si usted recuerda, en la versión de Lucas, que también está la tentación, en el capítulo 4 de Lucas, dice el primer versículo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Es muy interesante que en el relato de Lucas dice que ¿cómo estaba Jesús? Estaba lleno del Espíritu. ¿Quién guiaba la vida del Señor Jesucristo? En primer lugar, el Padre. En obediencia al Padre, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Siempre Jesús, siendo Dios, se sujetó al Padre e hizo todo lo que el Padre le pidió. ¿Y quién le daba poder y fuerza y lo fortalecía para cumplir la voluntad del Padre? El Espíritu Santo de Dios. Así funciona la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 trabajando en la salvación de la humanidad. En Hechos 10:38 dice, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo entonces Jesús hizo todo su ministerio terrenal? Con la ayuda del Padre y con la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros lo mismo. Dice Efesios 5:18 que ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, controlados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es esta guía? Con la palabra de Dios. Así que si nosotros estudiamos la palabra de Dios y llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que mora dentro del creyente va a guiarnos siempre a las mejores decisiones. Muy bien, llegando entonces a Mateo capítulo 4, hemos visto que Satanás ha tenido el mismo método para tratar de llegar a Jesús. El mismo que Satanás usó con Adán y Eva allá en Génesis capítulo 3. Recuerdan que la serpiente le dice a Eva que no morirá si come del fruto. Y cuando Eva mira el árbol del bien y del mal, dice la Biblia que Eva lo miró y dijo que era un árbol bueno para comer. Un árbol bueno para comer. Y cuando nosotros leemos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, allí se nos explica cómo es el sistema mundano que está dominado por Satanás. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el mundo, este sistema espiritual controlado por el maligno, tiene 3 partes. El primero son los deseos de la carne. Y eso fue lo que hizo con Eva. Eva vio el árbol y dijo, es bueno para comer. ¿Recuerdan cuál fue la primera tentación? Satanás le dijo a Jesús, convierte las piedras en pan. Lo primero que lo trata de llevar es a los deseos de la carne. Lo mismo hizo con Eva. En segundo lugar, cuando Eva ve el árbol, no solamente era bueno para comer, dice que era agradable a los ojos. Tal como dice aquí 1 de Juan, los deseos de la carne y también los deseos de los ojos. En la segunda tentación, Satanás le dice a Jesús, échate del pináculo del templo y verás cómo Dios manda a sus ángeles para que te sostengan. Los deseos de los ojos. Ver una gran demostración del poder de Dios. Y en último lugar, si ustedes recuerdan, Eva ve el árbol y se dio cuenta que el árbol era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí vemos que es como la segunda o la última
de las tentaciones que aparece aquí, la tercera, en la cual Satanás está apelando a la vanagloria de la vida, porque vamos a ver que Satanás le dice al Señor: todo esto te daré, los reinos del mundo, si postrado me adoras. Dice el versículo 8 entonces de Mateo 4, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vemos aquí que así como el Espíritu Santo guió a Jesús y permitió esta prueba, así también vemos aquí que no es que Satanás puso a Jesús en esta situación, sino que el Espíritu de Dios guió al Señor Jesucristo a este trance. Si ustedes lo notan ahí en el capítulo 4, versículo 1 de Mateo, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién permitió esta situación en la cual Jesús tiene que enfrentar a Satanás? El Espíritu de Dios es el que lo permitió. Así que aquí es muy importante otra vez aclarar que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso dice la epístola de Santiago. Dios nunca nos va a tentar con el pecado. Él nunca nos va a seducir con el pecado. Jamás. Así que la palabra tentación que aparece aquí, que es la palabra peirasmos en griego, es una palabra neutral. Puede significar tentación o puede significar prueba. Si viene de Dios, es una prueba. Si viene del maligno, como es en este caso, tiene un propósito maligno. Tiene el propósito de guiar al pecado o al mal. Así que cuando viene de Dios, no es una tentación para pecado, es una prueba que Dios permite. Por ejemplo, recuerdan que el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. El Señor permitió que el apóstol Pedro pasara por esa prueba, pero el maligno le tentó. De la misma manera Job en el Antiguo Testamento, el Señor permitió una gran prueba en la vida de Job. Y sin duda el maligno debió tentarlo. Pero la Biblia dice que Job se mantuvo fiel a Dios. Así que Dios jamás va a tentar con pecado, ni nos va a tratar de guiar en el pecado. Dios va a probarnos. La palabra allí significa someter a examen, simplemente. Someter a prueba. Por eso que cuando Jesús enseñó aquella oración conocida como el Padre Nuestro, recuerdan que hay una parte donde dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Allí lo que significa es: Padre, no permitas que seamos puestos en el tránsito hacia el pecado. De hecho, ahí también la palabra cuando dice líbranos del mal, la palabra mal, podría haber sido traducida como el maligno. Líbranos del maligno. Así que Dios nunca nos va a tentar en el sentido pecaminoso, Dios nos va a probar. ¿Quién es el que tienta con propósito pecaminoso? El maligno. Y también la epístola de Santiago dice que nosotros somos tentados y seducidos desde nuestras propias concupiscencias, es decir, desde nuestros propios malos deseos y de nuestros propios apetitos pecaminosos. Así que cuando nosotros pecamos, si alguna vez caemos, no siempre es culpa de Satanás o que el maligno vino y nos tentó. Muchas veces hemos caído por nuestros propios apetitos pecaminosos. Pero aquí viene la ayuda de Dios. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, hermanos amados, cuando el maligno o el mundo o nuestros propios apetitos despiertan para tentarnos con el mal, Dios siempre nos da la fuerza para que podamos salir. Y si pecamos, 1 de Juan capítulo 1 dice, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestro pecado, arrepentirnos y volver a la comunión con el Señor. Así que el versículo 8 de Mateo 4 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. La Escritura dice que el maligno controla el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. El mundo en este momento está bajo el control del maligno, pero un día nuestro Señor Jesucristo tomará el control de él.
El maligno le muestra entonces los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria. La gloria que se menciona aquí no es la gloria de Dios. Es la gloria pasajera de esta vida. La gloria pasajera de estos imperios. Pero todos los imperios del mundo han caído. Si nosotros vamos desde la antigüedad en adelante, partiendo por Mesopotamia, Egipto, los medos y los persas, Grecia y Roma, son todos ruinas. Son todos ruinas. Están en los libros de historia y en los museos. Y lo mismo va a pasar con todas las naciones del mundo actual. Toda la gloria de los reinos del mundo están destinados a la destrucción. Como leímos recién en 1 de Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que lo que le está ofreciendo Satanás a Jesús aquí en Mateo capítulo 4, le está diciendo, mira, te ofrezco los reinos de este mundo que van a perecer. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, dice el versículo 9. Aquí Satanás, aunque sabemos por Juan capítulo 8, versículo 44, que Satanás es el padre de mentira, aquí Satanás dice la verdad, por una vez por lo menos. Él dice que él le puede dar a Jesús todos los reinos de este mundo. Y es verdad porque él controla el mundo actual. Él tiene en sus manos el sistema de este mundo. Está en sus manos. Usted puede verlo, las guerras, los conflictos que hay en el mundo. Usted puede prender la televisión y no va a haber nunca un mensaje de Dios. Todos son malas noticias, porque ¿quién está detrás de este mundo? Satanás, el maligno. Él controla el mundo. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son estos gobernadores que están detrás, dominando el mundo? El maligno y sus huestes. Este mundo está controlado por el maligno. Por eso, no sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, vimos en Daniel capítulo 10, que el arcángel Miguel, que es probablemente el ángel más poderoso de Dios, estaba luchando con el príncipe de Persia. Eso lo sabemos por Daniel capítulo 10. Este príncipe de Persia no era un ser humano, era un ángel que controlaba el imperio de aquel tiempo. ¿Quiénes dominan los imperios, las naciones? ¿Quiénes están detrás de todo el sistema del mundo? Ángeles caídos. Y de hecho, en Daniel capítulo 10, versículo 20, dice que la futura nación de Grecia también tenía un príncipe detrás que la controlaba. Satanás le dijo, todo esto te daré. Es muy interesante que aquí Satanás se le permite hablarle a Jesús. Dice, y le dijo. Así como Dios habló en el principio y el mundo fue hecho, y fue todo en gran manera, vemos que aquí Satanás habla, pero para hacer siempre el mal y para engañar. Todo esto te daré. Aquí también Satanás se cree como Dios, diciéndole, yo soy el dador que te voy a entregar esto. La Biblia dice en la epístola de Santiago que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Satanás aquí también se hace pasar por Dios y le ofrece regalos a los hombres, pero son regalos mentirosos, regalos temporales, para distraer a los seres humanos del gran peligro de sus almas. El maligno le da regalos a los hombres, pero para mantenerlos distraídos y alejados de la verdad de que necesitan a Dios, de que este mundo es pasajero. ¿A quién pertenece el mundo y todos sus reinos? ¿A quién pertenece? ¿Me acompañarían por favor a Salmo capítulo 2? Veamos a quién le pertenece el mundo y todos sus reinos. Salmo 2, versículo 6. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Recuerdan cuando hemos estado estudiando los salmos los días jueves? Este Salmo 2 es un salmo mesiánico, que luego es citado en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos. ¿A quién se refiere este hijo que recibirá por herencia a todas las naciones? El Señor Jesucristo. Dios el Padre ya le prometió
que el mundo será devuelto al Hijo. Cuando Dios vuelva en Cristo, recobre este mundo y sea hecha nuevamente la creación, Dios le entregará este mundo a su Hijo por herencia, con todos los salvos, con todos los hijos de Dios por la eternidad. Por lo tanto, aquí Satanás, ¿qué está haciendo? Se está como haciendo pasar por Dios, está diciéndole, yo te voy a dar esto, cuando el Padre, Dios el Padre, ya le ha dado al Hijo todo el mundo. Aquí el diablo nuevamente falsifica al Padre Celestial, ofreciéndole algo que no es de él. A su tiempo, el Padre dará al Hijo este mundo. Primero el Hijo tenía que ir a la cruz, morir en la cruz, dar su sangre preciosa en salvación por el mundo, pero cuando Él vuelva en su segunda venida, el Señor Jesucristo, ahí sí recibirá por herencia este mundo. ¿A cambio de qué le está pidiendo esto? El versículo dice, si postrado me adorares. Es muy enfático aquí lo que le dice Satanás. Satanás le dice al Señor Jesús, si cayendo postrado me adoras. El diablo le está diciendo, te daré todo el mundo si postrado me adoras. ¿Recuerdan cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos en Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí Satanás, ofreciéndole una ambición mundana, una ambición del mundo, se la ofrece a cambio de idolatría. Y esto es simplemente horrendo. Satanás le está pidiendo a Dios que lo adore. Y esto es lo que siempre Satanás ha deseado. Satanás ha deseado ser adorado como Dios. Si recordamos en Isaías capítulo 14, se nos cuenta la historia de que Satanás, antes de ser Satanás, era el ángel lucero, un querubín que Dios creó y que era el encargado de la música en el cielo. Él era el encargado de la alabanza en el cielo. Y era tal su hermosura que se excedió en su corazón la soberbia, pecó en su corazón y fue expulsado por su pecado. Y hoy día Satanás. Así que Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucero. Pero él pecó y fue echado. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, una tercera parte de los ángeles de Dios cayeron con él en esta gran revuelta. Dice Isaías capítulo 14, versículo 11, descendió al Seol tu soberbia. El sonido de tus arpas, gusanos serán cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las llanuras de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué quería hacer Lucero cuando estaba en el cielo, cuando pecó en su corazón? ¿Qué quería hacer él? Él quería ser Dios. Él quería sentarse en el trono de Dios y ser adorado como Dios. Dice allí, seré semejante al Altísimo. Y ahora Él quiere que la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, el Señor Jesucristo, lo adore a Él. Ese ha sido siempre el deseo del maligno, ser adorado. Así que Satanás es un falsificador de la Biblia, como vimos en la tentación anterior. ¿Recuerdan que Satanás le cita a Jesús el Salmo 91, pero omite una parte? Es un falsificador de la Escritura y también es un falsificador de la adoración. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vemos aquí entonces que el enemigo falsifica la Escritura, falsifica también la adoración. Él le pide a nuestro Señor Jesucristo que lo adore y que a cambio de eso le iba a dar todos los reinos de la tierra. Dice el versículo 10 de Mateo 4, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos amados, por tercera vez, ¿cómo se defiende el Señor Jesucristo de la tentación del maligno? Con la palabra de Dios, con la palabra escrita de Dios. Le dice, escrito está.
La única palabra de Dios que nosotros tenemos es este libro que aquí tenemos. No hay ninguna otra revelación nueva, no hay nada más que Dios haya revelado después. Lo que tenemos en este libro es la palabra autoritativa de Dios. Ahí está toda la voluntad de Dios para nosotros en el día de hoy. Escrito está. La cita que Jesús dice aquí es Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13. Se lo dice con la autoridad de Dios y le dice, vete, Satanás. Esta es la primera vez que se menciona este nombre, que significa el adversario. Él es el enemigo de Dios. Él quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y aquí Jesús le ordena y él inmediatamente obedece porque se retira. Literalmente le dice, pasa atrás. Es decir, es algo así como, quítate de mi vista, sale de este lugar. No es que Jesús se retira, Satanás tiene que retirarse. Y lo hace con la autoridad de la palabra de Dios al decir, escrito está. Así que hermanos, amados, por eso es tan importante que nos apeguemos a la palabra de Dios, a la Biblia, que la leamos todos los días, que la memoricemos, que la estudiemos. Porque si no nos apegamos a la Biblia, a la palabra de Dios, terminaremos como lo que dice Proverbios 19.3. En Proverbios 19.3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Nosotros mismos torcemos nuestro camino por no sujetarnos a la palabra y luego cuando las cosas salen mal nos irritamos en contra de Dios. Aquí el Señor Jesús le cita la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículo 13 y 14 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Es muy interesante que tanto la versión hebrea como la versión griega del Antiguo Testamento dice, a Jehová tu Dios temerás. Así lo dice. Pero cuando Jesús lo cita acá, dice, al Señor tu Dios adorarás. Lo pone como sinónimos. Adoración y temor a Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra temor involucraba la adoración, pero temor significa lo que dice Proverbios 8.13. Proverbios 8.13 dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Eso es temer a Dios, aborrecer el mal. Y Salmo 97.10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Así que adorar a Dios es aborrecer el pecado y es amar a Dios. Y amar a Dios, el Señor Jesucristo lo explica en Juan 14.15. En Juan 14.15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que, ¿qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es en primer lugar amarle, y amarle es obedecerle. Y en segundo lugar es temerle. Temerle es odiar el pecado. La segunda parte del versículo que Jesús cita de Deuteronomio 6 es, y a él solo servirás. Servirás. Es muy interesante que la palabra servir viene de la palabra jornalero, de un siervo que trabaja en un lugar donde tiene un amo. Aquí nuestro Señor Jesucristo entonces nos ha dejado el ejemplo de que cómo se resiste la tentación, cómo se resiste el pecado con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. ¿Me acompañarían a Efesios 6 y el capítulo 6? Efesios 6, versículo 10. Sin perder Mateo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, ¿y qué más? Y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios. Volviendo a Mateo 4, ¿cómo se termina esta parte de la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Dice el versículo 11 de Mateo 4, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo le dejó. El enemigo debe obedecer aquí e irse. El Señor Jesucristo se lo dijo. Aquí el enemigo tiene que huir porque no tiene nada que hacer. En nuestro caso, la Biblia nos enseña que nosotros debemos resistir. Resistir es someternos bajo Cristo y permanecer obedientes a su palabra. Nunca se nos dice que debemos atacar o desafiar al maligno. Jamás se nos dice eso. Se nos dice resistir. De hecho, ya que mencionamos al arcángel Miguel, recuerdan que también la Escritura nos dice que cuando estaba luchando con Satanás, cuando murió Moisés, Satanás quería el cuerpo de Moisés. Y luchando con Miguel, finalmente, ¿qué le dice Miguel? Que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Ni el más fuerte arcángel de Dios maldijo al enemigo, ni siguió luchando con él, sino que le dijo que el Señor te reprenda. ¿Cuál es el consejo que nos da la palabra de Dios? Resistir. Resistir. Permitir que sea Dios el que luche. Nosotros solamente tenemos que permanecer en la palabra y allí resistir. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí viene la clave. Santiago 4 te dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hasta ahí la lectura. ¿Qué debemos hacer? Resistir. No debemos atacar, ni maldecir, ni nada de eso. Dice, someteos pues a Dios y resistid. Esa es la forma en que el creyente puede enfrentar las tentaciones cuando vienen del maligno. Cuando vienen del mundo o cuando vienen de nuestros propios apetitos pecaminosos es lo mismo. Debemos resistir en la palabra, someternos a Dios y Él va a dar gracia a los humildes. El soberbio es aquel religioso que cree que por su propia fuerza y su propia energía humana va a poder resistir el pecado y vencer. No, Dios da gracia a los humildes. Sometámonos al Señor y resistamos en la palabra y el maligno no logrará su victoria. Terminados entonces 40 días, hermanos, tengamos esto en cuenta. El Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto, siendo tentado por el maligno todos los días. Eso dice Lucas 4:1. Dice que todo el tiempo que duró los 40 días de ayuno, el diablo estuvo atacándolo. Por 40 días y 40 noches, el Señor no comió alimento sólido. Terminado este tiempo, dice aquí que ángeles de Dios vinieron a servirle. Es muy posible que el sentido de esto es que vinieron los ángeles y le trajeron alimento. Es muy posible que eso significa. ¿Recuerdan cuando una vez Elías también, un profeta de Dios, estuvo en el desierto también de esa manera y no tenía alimentos? Y Dios mandó cuervos que le trajeron alimentos. Aquí vemos al Señor sin fuerza, siendo tentado por el enemigo por 40 días. Vienen los ángeles y es muy posible que le trajeron el descanso, el consuelo, la fortaleza. Porque después de esto, si el Señor permite, vamos a ver cómo comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Escoger a los apóstoles y comenzar a predicar el Evangelio por 3 años y medio hasta que finalmente va a la cruz para morir por nosotros. Aquí vemos que al saber el enemigo que el Señor Jesucristo no tiene ningún apetito por el pecado. El Señor Jesucristo, o Dios, dice la Biblia, es tan limpio de ojos que ni siquiera puede ver el mal. Pero nosotros sí tenemos apetitos pecaminosos. Vemos el pecado y nos atrae.
Pero Dios no. Y como Jesús es Dios, Él no tiene ningún apetito por el pecado. Aquí vemos que Satanás trató de tentar a Dios, al Señor Jesucristo, por sus atributos, por las cosas buenas. Y esto es muy importante, hermanos amados, porque el enemigo muchas veces se aprovecha no de nuestras debilidades solamente. Él también va a tratar de hacernos caer por nuestras fortalezas. Muchas veces, quizás algunos de nosotros, podemos tener algunos dones o algunos talentos que sobresalen de los demás. Y ¿saben qué? El enemigo puede tomar esas cosas para hacer que nos creamos superiores y mejores que los demás. Podemos tener algo que los demás carecen. Y el enemigo tiene la habilidad de tomar esas fortalezas y hacernos sentir que somos mejores y superiores que los demás. El enemigo es muy astuto y él puede hacer que nos convirtamos, como dice Pablo en 1 Corintios 13, en metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se limitó a no tener nada, a ser considerado incluso como un pecador, y Él dio su vida. Por eso que Él merece toda la honra y gloria, y nosotros debemos imitar su anhelo por la Escritura, para enfrentar las tentaciones y las pruebas. Vamos a orar.